Un nuevo Decime Algo Lindo. Hoy es martes, estoy medio perdido. Para mí ya es martes 47 de octubre. Ya mi sueldo no alcanza más, ya no tengo un mango para lo que viene. Pero bueno, estamos con un montón de ideas, estamos con un montón de ganas de hacer este programa que viene con todo. Tenemos al señor licenciado, experto en cosas y hoy más hincha de la selección que nunca. En la previa de cumpleaños de Armando Maradona, Sixto Cristiani. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación, por más que ya esté acá hace bastante. Sí, qué invitación, boludo. Tú estás laburando acá, hermano. No, vine a laburar, vine a decirles algo lindo. Estamos con un nuevo proyecto de ley, esta vez en la legislatura porteña. Vamos a cambiar nombres de plazas de curas por luchadoras feministas. Ya les contamos un poco más. Magíster, por favor, digo, estuve estudiando un montón, licenciado. Falacia de autoridad, falacia de autoridad, diría el presidente de la Nación. ¿Cómo estamos, Euge? Todo bien, todo para decir que fue a la London School of Economics, este chico cheto. Acá, querido, bancamos de la patria. Justo estábamos hablando que Diego es patria. Andamos muy bien, acá en un país revolucionado, pero con invitados de lujo hoy, así que muy contenta. Que primero, antes de hacer la presentación y de abocarnos al tema para hacerlo bien ordenadito el tema, hay algo que me acaba de llegar hace 30 segundos que quería compartir con ustedes, porque siempre acá están la gente del chat y están las personas en Twitter, ¿viste? Un montón de personas que interactúan con nosotros todo el día y que se enojan cuando yo digo que esto que estamos viviendo es un neofascismo, ¿no? Que dicen que soy un llorón, que estamos exagerando, que la violencia no es tal, que no existen las cosas que digo. Cuando nosotros hablamos del neofascismo, ¿qué hablamos? Bueno, hablamos del uso del aparato estatal para fomentar el odio, para construir un concepto de nación, que el concepto de nación, por definición, deja fuera a personas que no tienen nada que ver con la patria. Y mientras hablo, sale directamente, sale por Twitter, a mí lo había mandado un amigo, que le salió a la gente en Mi Argentina, y quiero, ya que estamos, que me cuentes si a vos también te salió esta notificación, que tiene como título de vuelta, Mi Argentina, una página estatal en la que contiene tu DNI, tu pasaporte, en su momento el certificado del COVID, ¿no? Dice, los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Viró, señalando a dos ciudadanos de Argentina, más allá de lo que uno opine de cada uno, para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llamá al 134. Cuando me preguntan ustedes qué es fascismo, amigos, amigas, esto es fascismo. Esto es el fascismo del siglo XXI. Usan al aparato estatal, usan recursos del Estado Nacional, que no solamente pagamos entre todos, porque a mí ese criterio mercantilista me parece que no tiene tanto sentido, pero sino que debiera representarnos a todos y a todas nuestras inquietudes, lo usan para hacer campaña, en este caso contra dos personas en particular y contra un sector social en general. Entonces, amigos, amigas, dejen de defender lo indefendible, sobre todo a todos aquellos tibiecitos, a todos aquellos tímidos, a todos aquellos que están esperando a ver qué pasa. Bueno, no sé qué más señales necesitan para entender que estamos frente a un gobierno autoritario que practica el neofascismo y que hay que detenerlo. Alguna cabeza tiene que rodar por esto, ¿eh? Mi Argentina no puede ser conducido por una facción partidaria. Mi Argentina no puede ser operado por un sector político del gobierno nacional para atacar a otro sector político porque no le gusta una conducta que encima se ejerce en pleno goce de los derechos de la Constitución Nacional. Eso es el fascismo en la Argentina hoy y contra eso estamos combatiendo desde este programa y de distintos sectores. Tremendo. No, sí, lo que quería decir que justamente esto que están haciendo es lo que le criticaron al kirchnerismo, ¿no? Yo me acuerdo en la campaña, sobre todo Patricia Bullrich, que entiendo que es la que está promoviendo esta medida de si los obligan a parar, llamen a este número que es del Ministerio de Seguridad. Era justamente con lo que hizo campaña ella para bardear al kirchnerismo con trenes argentinos, me acuerdo, que obviamente tampoco se justifica, ni hablar. Pero una locura, la verdad, cómo están usando los recursos del Estado para campaña propia, para posicionarse. Y además de eso, sin darle un respaldo real a los trabajadores. No solo por las medidas políticas que toman, sino también porque cómo pueden garantizar que esos trabajadores que llamen a ese número vayan a trabajar. Digo, como que es muy rarísimo tipo el mecanismo que están utilizando y un desastre, la verdad. Pero bueno, ya nada nos sorprende a esta altura, ¿no? Como diciendo que vivimos en un país en el que vemos esto y decimos, mirá lo que están haciendo, lo mismo que le criticaban al kirchnerismo y queda ahí.
Nada, espero que lo que decías vos, ¿no? Que alguna cabeza ruede en el buen sentido de la palabra, de decir tipo, che, hay que poner un límite institucional a estas cosas. Le pido al chat que mientras avanzamos con el programa, me digan a qué sector del Estado pertenece mi Argentina para que podamos pedir la renuncia Al de esa Renaper, persona. ¿no pertenece? ¿Al Pertenece Renaper? al Renaper, Bien, estoy bueno, segura. averíguame el nombre, por favor, ahí, querido chat. Amigo. Hoy vamos a hacer antifascismo. Bien. Vamos a combatir el fascismo. Porque... Era hora, viejo, muy bien. Ahí va. No, porque trajimos un proyecto de ley que ahora vamos a comentar un poco con Karina Niebla, que la presento de paso. Ahí Es estamos. periodista, urbanista y feminista, con lo cual nos viene muy bien para repensar las ciudades, para quiénes son, para quién no es y cómo podemos mejorarlas. Muchas ¿Cómo gracias. andás, Cari? Gracias por Bien, venir. gracias por la invitación ante todo. Soy todo lo que dijo Sixto y me interesa mucho el proyecto que va a comentar. Estuve tratando también sobre el tema de ciudad feminista o ciudad machista en la que vivimos, así que bueno, muy contenta. ¿Cómo es ser hoy, en este contexto que vivimos, una profesional mujer que no sé si con vocación por lo público, pero sí en ámbitos cada vez más competitivos? A mí uno se hace más específico porque digo, periodista, urbanista, feminista, tenés que ser doblemente buena para todo. Digo, ¿cómo es vivir así? Bueno, es como uno nace ya y después cómo sigue su vida. En toda su vida una como mujer tiene que ser superior a los demás, tiene que poner más el cuerpo, tiene que dejar más el cuerpo y tiene que estar todo el tiempo intentando conquistar espacios que no se le presentan fácilmente, sino todo lo contrario. Sí, olvídate, imagínate en la política. No. No, uf. Cari, Y en el radicalismo. No, y en el radicalismo ni hablar. En Un todos partido lados, pensado ¿no? para señores mayores hechos pis. Por no decir Exactamente, más. señores mayores hechos pis. Y le agregamos el hecho de fascistas hoy en día. El proyecto que presenté hoy, que es y acá Rombolán me va a matar, no lo tengo ahí a mano, pero es un proyecto para cambiar el nombre a 2 plazas, ¿ok? Hay 2 plazas en la ciudad de Buenos Aires que llevan Bien. el nombre de Monseñor Andrea, Monseñor Lafite, 2 curas históricos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hicieron estos 2 curas para merecer el nombre de una plaza? Bueno, Monseñor de Andrea en 1919, en la Semana Trágica, que hubo represión a las protestas obreras, era líder de la Liga Patriótica. ¿Qué hacía la Liga Patriótica? Bueno, organizaba pogromos. ¿Qué es un pogromo? Matanza de judíos, persecución, rotura de locales. Uf. Esa fue la primera acción que hizo el cura este. Ahora, Monseñor Lafite organizó comandos civiles que terminaron la muerte de 27 personas que no estaban relacionados con los militares en el derrocamiento del gobierno constitucional de 1955. Eso le valió en 1977 el honor del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla en la Nación y el intendente Cacciatore ser nombrados en la plaza. En una legislatura porteña que no tenía ni voz ni voto. Los militares del 77 decidieron por unanimidad que estos 2 curas fascistas tengan el honor de llevar la plaza de estas 2 plazas de la ciudad de Buenos Aires. Como a nosotros no nos parece correcto eso, o por lo menos yo no creo que sea así, y confío que vos que estás ahí no vas a estar muy de acuerdo que una dictadura militar honre a curas represores, Monseñor de Andrea, que llevaron a los peores momentos de la historia argentina nuestro legado moral, y lo vamos a reemplazar por 2 luchadoras de los derechos humanos. Vos estás proponiendo reemplazar el nombre de la plaza. El nombre de la plaza. ¿Y por qué, Bien. Cari, por qué es importante? Digo, uno puede decir, bueno, no cambiar el nombre de la plaza. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importa? ¿Por qué es importante el símbolo de los nombres de las plazas? Y me parece que también tiene que ver con una cuestión de esto de conquistar espacios literal y figuradamente. O sea, es un símbolo, también es como, bueno, cada vez que se nombra un espacio, uno también averigua la historia de esa persona y teniendo en cuenta que las plazas, creo que menos de 1/3 o un poquito más, no, creo un poco más de 1/3 están a nombres de mujeres, ni hablar de otras sexualidades o de otras identidades de género. Las calles, un 6% nada más, están denominadas con nombres de mujeres. Claro. Y el restante 93 y pico % están denominadas con nombres de hombres. Karina, que creció mucho eso con la construcción de Puerto Madero durante un cierto presidente de los 90 en Argentina. Exactamente, creo que ahí intentaron meter todas las calles de mujeres Todas. que se podía y de esa manera quedó como todo un barrio con calles de nombres de mujeres y se aumentó a poner de un 3 a un 6%. Claro, y aún así, con todo un barrio construido, quedó en un 6%. Quedó un Exactamente. 6%. Por eso, como nos parece poco, Elvira Rosso, que ustedes la conocerán bastante bien, que tiene nombre de la calle en Puerto Madero, decidimos que, bueno, se queda un poquito corto, ¿no? Elvira Rosso como una calle, me parece mejor que sea una plaza. ¿Y quién era Elvira Rosso? Bueno, fue la segunda médica del país. Participó en la Revolución del Parque, la primera revolución en contra de un gobierno conservador autoritario. Dijo famosamente cuando estaba curando a los revolucionarios, los hospitales no son del gobierno, son del pueblo.
Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Justamente reivindicando esta forma de pensar la sociedad, esta forma de pensar las comunidades, que el ajuste que es en las universidades, que el ajuste que es en los hospitales, hoy en día no tiene ningún tipo de rigor, ni en 1890, porque los hospitales son del pueblo y la universidad es del pueblo. Elvira no solamente trabajó en la construcción de 1890 y para conseguir el voto de 1916, sino que también participó hasta su muerte en congresos internacionales feministas, organizó el feminismo acá en Argentina junto a otras dirigentes y logró conseguir en conjunto con otras personas el voto femenino en 1949, si no me equivoco. Sí. 7. 47 la 1940. ley, 49 Exacto. fue la primera vez que se votó en Argentina. Che, ahí una consulta. ¿Esta plaza en qué barrio queda ubicada? La que de se llama. Monseñor Andrea en Recoleta y la de Lafite en Monte Castro. Ahora, Ok. no solo eso, sino pensemos un poquito de vuelta el espacio público, ¿no? Que el espacio público supuestamente es de todos, pero ¿realmente es de todos? ¿Qué situaciones diferentes viven las mujeres en el espacio público que de alguna manera tenemos que trabajar? Bueno, de todo, hay para todos lados. O sea, la denominación desigual es solo la punta del iceberg, en realidad, de accesibilidad a, no sé, nodos de transporte, a iluminación y en lugares muy transitados por las mujeres. Las mujeres nos dedicamos más a tareas de cuidados que los hombres, entonces eso hace también que necesitemos, y la verdad es así, más allá de todo este movimiento de igualdad, necesitamos más rampas, necesitamos más accesibilidad para llevar el cochecito, para hacernos cargo también de esa persona que tiene movilidad reducida y que, lamentablemente, como digo, las mujeres siguen ejerciendo esas tareas de modo desigual. De alguna manera nos es vedado el acceso público de la ciudad del todo, estamos muchas veces recluidas al ámbito privado y esto sigue siendo así incluso ahora con este techo de cristal y esta cuestión de menor acceso al mercado de trabajo. Este menor acceso al mercado de trabajo también implica una privatización, ¿no? de nuestra vida. ¿Qué tenés ahí, Cole, de pin? Un ginkgo biloba. ¿Tiene algún símbolo? No, es una planta que es, no sé si tiene origen japonés, pero va por ahí, me lo regalaron por ese motivo. Ah, ok. Bien. Sos medio admiradora de No soy de la otaku, cultura. pero No, mi no, pareja no. es de origen japonés, entonces Mirá vos. bien, Mirá vino vos. por ese lado. Y dentro de lo que es el urbanismo, bueno, también, Sixto, me gustaría que opines de esto. ¿Cuál es tu evaluación sobre la ciudad actual? Sobre lo que es hoy la ciudad autónoma de Buenos Aires en términos de urbanismo. Yo creo que en términos de urbanismo, más allá del género, con otra perspectiva, bueno, ha avanzado mucho en comparación con el resto de las ciudades del país, eso está bastante claro, y en cuanto a accesibilidad también o a movilidad activa, pero por el otro lado también se ve, por un lado, que queda mucho por hacer y por el otro lado que incluso se está avanzando en contra de ese acceso para todos que tenía la ciudad, como con una visión un poco más progresista, si se quiere, dentro de los límites, porque la verdad es que es un progresismo muy limitado. Ese poco progresismo que teníamos se fue también retrayendo en estos últimos tiempos y eso hace que no solo no se avance, sino que no haya un mantenimiento básico de algunas cuestiones, ¿no? Como que dejaron estar todo lo que es limpieza, organización, transporte incluso, y incluso se está llevando a una ciudad un poco más privatizada, poniendo barrotes en los asientos de los subtes, o bueno, dejando estar un montón de estaciones de Metrobús que ya ni siquiera tienen bien la señalética, como distintos hitos, ¿no? Que te van mostrando que es una ciudad, me parece, como menos accesible. Y esto dejando de lado el transporte, que ya me parece que tenemos un grave problema en el hecho de que no hay ninguna intención de sumar más kilómetros de subte o no hay ninguna intención de mejorar el transporte, sino todo lo contrario. Ahí yo tengo una consulta. Estuve viendo mucho en Twitter últimamente a la vicejefa de gobierno, Clara Mucio, que está hablando mucho sobre desde mi punto de vista, erróneamente, de la planificación familiar o de cómo las mujeres elegimos no tener hijos. Elegimos, entre comillas, digo, porque se habla con mucha liviandad de la cuestión de elegir tener hijos, cuando hoy en día creo que hay tanta conciencia y hay tanta crisis económica que tener un hijo es un privilegio de clase, lamentablemente, aunque suene tremendo. Pero se habla mucho del crecimiento de las mascotas por sobre los hijos, digamos, humanos. ¿Y cómo creen ustedes que ha evolucionado la ciudad en ese sentido? ¿Qué propuestas tienen o qué piensan de ese tema, digamos? Primero del feminismo desde el lugar de la planificación familiar y segundo del avance de la cantidad de mascotas.
No sé si empiezo yo, después le dejo la posta a Sixto. En mi caso sí me pareció muy llamativa la cantidad de publicaciones que está haciendo la vicejefa de gobierno, Clara Mucio, en torno al tema de la natalidad, porque sin ir más lejos uno puede decir, bueno, en la ciudad de Buenos Aires no es fácil criar a alguien. Desde un ejemplo concreto como una amiga que se va a mudar de Núñez a Lomas de Zamora porque es imposible pagar el colegio, pagar los precios del supermercado y ni hablar del alquiler, a cuestiones muchísimo más graves, digo, pero desde la clase media hacia abajo es bastante problemático criar una persona en la ciudad de Buenos Aires. Entonces es llamativo que ella como vicejefa se coloque en un lugar como de externalidad acerca del problema en lugar de decir, bueno, ¿qué estamos tratando de seducir a los sectores más conservadores? Nos sumamos a la política de Trump con esta cuestión de la fecundidad. A Elon Musk no se sabe muy bien para dónde viene eso, pero la verdad es que dejan afuera las condiciones materiales de esa crianza, ¿no? Y eso es muy llamativo. Sí, lo importante de hacer una ciudad realmente inclusiva o que de alguna manera integre las tareas de cuidado, que las cargas recaigan justamente de forma equitativa, tiene que ver con planificar de una forma que no sea machista. Y creo que uno de los principales problemas de la ciudad de Buenos Aires, que no lo pensamos, es que el urbanismo ocurre en mucho tiempo. Como ocurre en mucho tiempo, lo que hizo el planificador de 1920 te impacta hoy en día. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que en 1977, Cacciatore, intendente de facto, expulsó, tiró abajo casas de forma violenta, construyó una autopista para que la usara ¿quién? ¿Cuál era el modelo de pensamiento de ese entonces? El hombre trabaja, va en auto a su lugar de trabajo, y la mujer se queda en la casa. Entonces, con ese pretexto, con esa forma de pensar el mundo, quisieron hacer una ciudad de autopistas. En la ciudad de Buenos Aires, solo 3 de cada 10 licencias de conducir se dieron históricamente a mujeres. Con lo cual, el auto es esencialmente un uso del hombre. Y no solo del hombre, sino del hombre que lo puede pagar, que lo puede mantener. Con lo cual, encontramos en el espacio público una desigualdad muy grande. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener una ciudad más feminista? Si nos dimos cuenta que la ciudad machista de alguna manera es desigual, es injusta, no nos gusta, porque tiene problemas que hacen que personas que son inocentes paguen los costos de la congestión, del tráfico, de la contaminación, del ruido. Bueno, ¿cómo hacemos para que estas ciudades sean un poquito más feministas? Yo creo que hay que escuchar a las mujeres, primero y principal, y a las identidades sexuales que no están abarcadas en el binarismo, y empezar a escuchar desde ahí, bueno, ¿qué necesitamos? Parece que ese es un planteo esencial desde, no sé, los empedrados que no se mantienen y uno tiene que estar haciendo malabares con el calzado que tiene como mujer o disidencia. Claro. Parece una pavada, pero se nota que está la ciudad diseñada por un hombre, que tiene determinada altura, que usa zapatos chatos, que no tiene que dedicarse a tareas del hogar porque la hace otra persona y que necesita llegar del punto A al punto B de la forma más rápida posible, dejando de lado cualquier otra circunstancia. Vos dices escuchar a las mujeres, pero hoy la ministra de Transporte es mujer. Vale cualquiera... ¿Cuál sería, la ministra de Transporte mujer? Manuela López Menéndez. Esa es la de San Isidro. Hoy estamos... estuvo de secretaria acá antes. Sí, esa era de Larreta. ¿Hoy el ministro de Transporte quién es? Hoy el secretario de Transporte, de la ciudad de Buenos Aires es... es un nombre italiano, Bertelecchia. No, porque yo me perdí en el cambio de Larreta. Claro. Lo cambiaron hace poco. Igual no importa. Lo cambiaron hace poco porque es Kravitz. Pero, no Kravitz, pero es un apellido parecido a Kravitz. Igual no importa, no es el punto. El punto es... Son todos varones ahora. Ahora pues son todos Franco varones. Mojeta es el secretario de Transporte de la Nación. Bien. Y el secretario de Transporte de la ciudad en su momento, que era Jorge Kogan, que era también una persona formada en urbanismo, digamos, bastantes años atrás. Claro. Ahora fue reemplazado por esta persona que ahora me va a salir. Porque el punto de la cuestión es, por supuesto que a priori una persona que pertenece al colectivo sufre más o sufre en primera persona las penurias, digamos, de una sociedad. Por ende, a priori puede representarlas. Pero recién el ejemplo de Clara Mucio, digo, también se convierte en un problema. Digo, nunca diría que deslegitima ningún reclamo porque no lo hace. Pero sí que es un retroceso doble, digamos, ¿no? Que una mujer que llega a ocupar un lugar así, pienso seminamente Patricia Bullrich, termina representando los valores más machistas de la sociedad. Sí, pero eso... Digo, ¿cómo se combate eso? A las dos les pregunto. Perdón, yo creo que el feminismo primero que creo que tiene que ver con una cuestión ideológica. Digo, hay mujeres que son más machistas que otros varones que quizá promulgan más valores del feminismo. No me parece que tenga que ver con una cuestión de género. Uno tendería a creer, por una cuestión de empatía, que una mujer debería ser más feminista que un varón, porque sufrimos las mismas problemáticas, entonces decís, bueno, la estoy pasando mal. Se supone que al momento de legislar, gobernar, en este caso del Ejecutivo,
una debería tomar medidas en torno a su propia experiencia de vida o a la experiencia de vida de sus compañeras, de sus hermanas, de su familia. Nada, no pasa siempre, digamos, y creo que el feminismo es un valor que trasciende el género o el sexo biológico o lo que sea de la persona que ocupa ese lugar circunstancialmente. Y también muchas veces yo en esto soy como bastante indulgente, por decirlo de algún modo, con las mujeres. Creo que muchas mujeres, para llegar a los lugares que tienen que llegar, son puestas a dedo por un varón, porque lamentablemente hoy en día en la política sabemos que las mujeres no tenemos la lapicera o no tenemos la posibilidad de tomar decisiones políticas importantes. Entonces, ser puestas a dedo por un varón quiere decir que tienen que defender los valores que ese varón que las puso a dedo les impone. Yo veo tweets o publicaciones de Clara Muse hace 4 años atrás, cuando Clara era ministra de Espacio Público y Higiene Urbana del gobierno de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta, y es otra Clara completamente distinta a la Clara vicejefa de hoy en día. Digo, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cambió de opinión tan drásticamente en 4 años? Yo me parece que tiene que ver con una cuestión más política, que lo vemos todo el tiempo y que en el radicalismo pasa más que nunca, ¿no? Que tiene que ver con esto de la incapacidad que tenemos, no la incapacidad nuestra, sino la incapacidad que tienen los varones de entender que es estratégicamente que las mujeres empecemos a tener no solo lugares en las listas por una cuestión de paridad o lugares en los ejecutivos porque queda bien sacarse una foto con una piba al lado, sino lugares en los poderes en los lugares de decisión, valga la redundancia, y empezar a tener poder real, que en definitiva lo que define el poder real es eso, quienes toman las decisiones, que hoy en día no estamos las mujeres. Totalmente. Es cuestión de tener voz, justamente, porque nosotros podemos tener una persona ahí que sea mujer. Ahora, esa persona tiene voz y esa voz que encarna también, ¿no? Porque muchas veces se genera o se reproduce ese estilo de liderazgo masculino, pero en una mujer. Es decir, que la presencia de una mujer en sí misma no te garantiza nada, pero me parece que sí es un punto de partida importante y no quería, por precisión así de formación profesional periodística, Skranzer, el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y me salía Kravitz, pero bueno, era con igual, K. era muy parecido. Muy parecido. Hablamos un poco de feminismo, el espacio público, pero el proyecto también tiene otro cambio de nombre, que es el de Loana Berkins, que también tiene que ver justamente con las mujeres trans o el no binarismo, una nueva forma de decir, no nueva, pero digo, cómo construir urbanismo a partir de algo no binario, de transición de género, con identidades diferentes, que entendiendo que no es un binarismo, sino que la construimos de diferentes formas esta identidad. Porque el sábado es la marcha del orgullo, y bien dicho orgullo, porque cuando una sociedad te oprime por tu identidad de género, cuando una sociedad te oprime por tus preferencias sexuales, salir a la calle a manifestarte que lo que vos estás haciendo está bien, es digno de orgullo. Entonces, cuando planteamos esto, nosotros decimos que no hay ninguna plaza con una persona que no era del género en el cual se le asignó el sexo a nacer, y nos parece raro, ¿no? No hay ninguna persona trans en la historia del país que merezca, a partir de su lucha por los derechos, tener el nombre de una plaza. Entonces, cuando me preguntan, bueno, pero justifícame por qué tenés que cambiarle el nombre de Monseñor por de Loana Berkins. No, al revés, vos me tenés que justificar a mí por qué estás defendiendo un cura represor y una persona que luchó por los derechos de las demás mujeres. Porque una persona que fue echada de su casa a los 13 años, llegó desde Salta, llegó a la ciudad, se trabajó como prostitución porque no le quedaba otra, fundó una cooperativa para que otras personas pudieran salir de la prostitución, luchó por la Ley Nacional de Identidad de Género. Esa persona no se merece el nombre en la plaza. ¿Por qué si las desigualdades históricas que estamos reconociendo hoy en día no las podemos resignificar para que sean motivo de orgullo? Para que este espacio público sea realmente para todos, para todas, para todes. ¿Por qué? ¿Qué justificación me das? ¿Cómo vas a defender al cura Lafite que organizó un golpe de Estado, que participó de un golpe de Estado? La veo difícil, pero te escucho. Siguiendo eso, justamente quería decir que el sábado es motivo de orgullo. Va a ser un placer ver a todas las personas en la plaza. Yendo un poco a lo que decía Rombola, del uso de Mi Argentina para, si se quiere, escrachar a dirigentes sindicalistas. Bueno, es importante recalcar que está abierta la línea 144, aunque desfinanciada por el Gobierno Nacional, que atiende gratuitamente situaciones de acoso, de violencia de género. Es muy importante porque de alguna manera esto que es invisible, digo, la mayoría de las, o muchas, si se quiere, de las violencias ocurren dentro del hogar y como no se visibilizan, como no hay un lugar en el cual recurrir, esta línea está abierta para todas las personas que lo necesiten. Y justamente lo que estamos buscando construir, el proyecto también incluye algo muy importante, es que estas dos plazas sean rediseñadas con perspectiva de género. ¿Por qué es importante esto? Porque las plazas han sido siempre diseñadas con la perspectiva de un planificador urbano hombre, que es el que tenía la lapicera, que es el que tenía el poder. Entonces, si estamos diciendo, che, pará, ¿por qué no renombramos esto? ¿Por qué no lo rediseñamos y que las personas que la rediseñen y que están incluidas en el proceso sean las personas que van a disfrutar de ese espacio y que han sido históricamente excluidas del espacio que supuestamente es público para tener una mejor sociedad, ¿no? ¿No es mucho mejor
una sociedad que constantemente expulsa a estas personas a la privacidad, al adentro, o a la calle de noche, o a lugares donde no son seguros, ¿por qué no las incluimos? ¿Cuánto impacto puede tener que una plaza sea diseñada con esta perspectiva? Digo, en el resto de la sociedad. No me lo tires a Messi tampoco. Sí, pero no. No, ahí, quiero sumar una cosita a lo que dice Sixto que me parece súper Dale, que tenemos a Fer interesante. Carvajal también. Sí, perdón, Fer, pero justo este tema me Dale, reapasiona. métele. Me parece que es importante también, hablando un poco del feminismo y del rol de las mujeres y los varones en que ustedes entiendan, digo, los varones, tanto Sixto como Agustín, como todos los varones que están presentes, tenemos muchos varones acá, que muchas veces comprometerse con esa causa quiere decir que ustedes van a tener que dar un paso al costado. Porque yo me canso de escuchar varones diciendo que están comprometidos con la causa del feminismo, que van a acompañar, pero cuando hay que sacarse la foto, primero están los varones, cuando hay que ocupar espacios, primero están los varones. Parte de ese compromiso con el feminismo también es entender que muchas veces hay que dar un paso al costado, reconocer a sus compañeras y entender que capaz la que firme esa planificación urbana, no entiendo mucho urbanismo, no sé cómo funciona, pero digo, la que firme esa planificación urbana va a tener que ser una piba. Y en ese momento entender que así va a ser. Exactamente, a ver, la planificación participativa lo que tiene es que las personas que son las principales protagonistas de ese espacio diseñen el espacio en conjunto, ¿no? Entonces, lo que se hace es, se diagrama o se ve la plaza desde arriba, se hacen como las historias de esa plaza y las personas del colectivo LGBT van a tener voz y voto en todas las intervenciones posibles y esa es la que va a quedar. Es decir, yo te doy el espacio, se da el espacio para que esto se construya en conjunto y tu voz y tu voto sea importante en esto. Porque solo así realmente puede ser la plaza que vos querés y la que vas a utilizar. Si no, nos quedaríamos en las palabras. ¿Cari? Cari, Sí. te pedimos un cierre agradeciéndote también por venir. La verdad es que aprendimos mucho. Me gustaría que vuelvas, la verdad, en estos programas porque nos dejás pensando. Como última pregunta, es que si querés para disparadora, para lo que viene, para próximos encuentros. ¿Cómo hacemos para que la ciudad sea más feminista? Las 2, 3 medidas, las 2, 3 temas más urgentes que necesitamos para que la ciudad de Buenos Aires sea una ciudad más cercana al feminismo y a las diversidades. Bueno, me parece que es clave que yo no lo diga, sino justamente que se escuchen todas las voces. El feminismo tiene que ser interseccional, tiene que está atravesado por un montón de cuestiones de niveles socioeconómicos, de acceso a la educación y de la coyuntura particular políticamente hablando, y me parece que lo central más que las medidas en sí mismas es particularmente qué es lo que necesita y para eso no queda otra que estos procesos participativos de escuchar a las mujeres, de escuchar a voces disidentes y de escuchar voces oprimidas justamente. Me parece que las mujeres encarnamos la mitad de la población, entre comillas, ¿no? Se considera así, junto con las disidencias, que son oprimidas constantemente. Entonces, me parece que todavía falta ese trabajo de participación ciudadana en distintas instancias, desde la presentación de proyectos hasta ir a hacer trabajo en territorio, para de esa manera poder sacar realmente las 3 medidas y que no lo diga yo, sino que lo digan muchas personas. Me parece que la salida es colectiva. Excelente. Mil gracias, Cari. Nos vemos el sábado 2. Empieza la concentración a las 10 de la mañana en el Congreso. Termina a las 4 o 5 de la tarde en Casa Rosada. La próxima vez vamos a tener un referente del colectivo trans para que también dé su perspectiva sobre esto. Y sin más... Che, una consulta. Tenemos que hacer el cambio ya, Euge, perdón. Ok, si quieren acompañar el proyecto, Bueno. una sola pregunta. ¿Cómo tiene que hacer la Ya ciudadanía? ahora lo publicamos en el edit, en el que Ok. viene después, va a estar el link. Gracias, Cari, por Gracias favor, a porque ustedes. nos queda poco programa y tenemos que hablar muchísimas cosas con Fer Carvajal. Gracias, Cari, de verdad, Gracias. muchas gracias, te esperamos para otro programa. Muchas gracias. Un aplauso grande a Cari, por favor, que la rompe toda. Y le damos la bienvenida, vamos a cambiar de tema radicalmente con un par de problemitas que venimos teniendo, ¿no? Un par de problemitas de convivencia que venimos teniendo. Hay una gran película, no sé si la vieron, Sixto, Euge, no sé si vieron Durmiendo con el enemigo. no la vi. ¿Viste? No, pero siento que puede ser una ¿Cómo se llama película esa? que protagonices vos con... No, ¿cómo es la de con Angelina Fran Jolie? Fijap. No la vi, pero me ha pasado. No, la vi, yo pero no me ha duermo pasado. con Fran Fijap. ¿Cómo es la no de sé. Angelina Jolie con Brad Pitt? Que son dos asesinos que se buscan para matarse. Señores y señores Smith. Fer, vos estás con bastantes frentes abiertos en este momento. Primero, bienvenido Fernando Carvajal, diputado nacional de Democracia para Siempre. ¿Se sigue llamando así el bloque? Así se llama el bloque, con una reminiscencia alfonsinista Ok. que nos gusta de ese. Por otro lado, nos generó alguna duda el nombre, pero ya está, ya quedó. Ya quedó. Y bueno, yo trato de querer lo que tengo, aunque no me guste demasiado. Pará. Gran lección. ¿Generó una discusión el nombre? No. Sí, generó, porque nos costaba encontrar el modo de Claro. sintetizar, y la verdad es que en realidad está pendiente todavía porque hay algo en lo que estamos muy de acuerdo, y es que
de alguna manera el nombre radical o radicales tiene que aparecer, pues no estamos dispuestos a regalarle al otro espacio el concepto del radicalismo. Creemos que no lo representan, la mayoría de ellos por lo menos, así que esto ha quedado como una asignatura pendiente ahí, cómo compatibilizamos la palabra radical o radicalismo como democracia para siempre. Así que finalmente será democracia para siempre _ radicalismo, pero no tenemos duda que queremos representar eso. Excelente. Fernando, tengo una pregunta. Mientras le pido a los chicos el tweet que mandé, José, si le podés mandar a los chicos de producción, el tema de la última de Loredo, que la última intervención de Loredo acá en la Cámara, que tuvo un palo, tuvo un par de dardos envenenados hacia ustedes, en este caso. Quería saber cómo queda la relación ahí, cuál es tu mirada, cómo termina la relación con personas con las que has compartido día a día hasta hace poco, o con los que no, o con los que ya no compartías. A ver, yo te haría una diferenciación, ¿no? Hoy voy a estar discutiendo en otro programa con Mariano Campero, que es un personaje simpático, pero al cual tengo que reconocerle que fue siempre muy frontal. Y se lo he dicho a él y lo voy a decir públicamente. Él dijo de entrada cuál era su posición. Muchachos, yo me fui con La Libertad Avanza. Claro. Y esto puede no gustarme, claramente no me gusta. Creo que es un acto de transfugismo porque es irse hacia el oficialismo. Me parece que él tendrá que resolverlo con sus votantes y su conciencia, pero le tengo que reconocer que fue una actitud frontal. Creo que lo de Loredo es mucho más grave, porque la verdad es que la actitud política de Loredo no fue nunca clara y luego termina confesándose oficialista del cambio. Un concepto, ¿Qué significa eso? No sé, bien. no sé, Estamos pregúntenselo a él, digo. Bien. O sea, si venía Hitler a traerte el nazismo, él es el cambio. Claro, no, una locura. O sea, el cambio es un concepto ideológicamente neutro. Totalmente. Puede ser bueno o ser malo el cambio. Claramente Milei expresa un cambio hacia lo negativo, en tanto implica buscar lo peor de los seres humanos, que es perder el sentido de la solidaridad, el sentido de pertenencia y de ayudar al prójimo. Y esto es lo peor que podemos sacar del ser humano. Nosotros los formoseños esto lo vivimos muy claramente cuando fue en la pandemia, con lo que hizo Gildo Infran. Gildo Infran trabajó sobre el miedo de la sociedad para generar el desprecio al otro. Entonces, bien, el que estaba enfermo no era un paciente al que había que atender, sino que era un amigo al que había que cerrarle la puerta y dejarlo afuera y tirado al costado del camino. Y la verdad es que el radicalismo expresa justamente lo contrario. El radicalismo expresa los valores de la solidaridad, la empatía y el tenderle la mano solidaria al que la está pasando mal. Mira, Ferran, ahí tenemos el último posteo de Loredo. Primero, la patética reminiscencia con Colapinto. Ya no sabes de qué agarrarte, Rodrigo, ¿no? Para caer bien. Sabemos a dónde lo queremos volver. Primero, y usás la placa de gelatina, papelón. Pero bueno, no importa. Sabemos a dónde lo queremos volver. Entonces, mira cómo sigue. Estacionamos las ideas de a dónde vamos junto a Andrés. Primero, nadie sabe quién es Andrés. Segundo, esto está mal redactado. Estacionamos las ideas de a dónde vamos junto a Andrés. Está pésimamente redactado. Y tercero, nadie ve la Fórmula 1 para estacionar. En tu mentalidad totalmente sometida por el gobierno nacional, vos creés que estacionar es algo que se premia en la Fórmula 1, con lo cual es totalmente antagónico con lo que estás comunicando. Vamos a la última placa, que dice, bueno, en realidad les contamos, ¿no? es una charla con Malamud esta, sí, en donde quieren estacionar ideas. Digo, no sé qué significa. ¿Se imaginan la película de Vin Diesel? Tranquilo, furioso. No es Rápido y Furioso, es tranquilo y cuidadoso. ¿No? Y Franco Colapinto se le va a decir que él no sabe estacionar. Franco Colapinto dice, no, yo no sé estacionar, la verdad que no me interesa. Los que saben manejar y los que agarran el auto quieren ganar la carrera, Rodrigo, no quieren estacionarse. Eso es lo que hace vos, te querés acomodar entre dos lugares para estar tranquilo y para cobrar, ¿no? Bueno, eso es distinto a lo que hace el resto, como Fernando. Por eso te quiero preguntar, ¿qué significa esto? Sí, Eugenia. No, yo lo que quería decir es, muchas veces escuchamos críticas, porque ha pasado en el bloque anteriormente cuando se rompió, de, bueno, como no pueden conducir el bloque, elijan romper. Me interesa saber cuál es su respuesta a eso. Digo, ¿cuál fue la decisión que los llevó o cómo agotaron instancias ustedes internamente dentro del bloque para tomar la decisión de armar el nuevo bloque? Sí, claramente la ruptura del bloque se produce el día que los 5 diputados comandados por Campero van y se sacan la foto con Milei. Ahí se produce la ruptura, porque la ruptura no es una decisión, la ruptura es un hecho político. Es cuando un grupo de diputados cambia de posición de manera drástica.
A partir de ahí nosotros, por un lado el partido que lo suspende a ellos y nosotros que decimos no podemos convivir dentro del mismo espacio político con personas que han tomado una decisión de tan frontalmente diferente a lo que pensamos el resto. Por eso fuimos prudentes, por eso esperamos, por eso tratamos de tejer alianzas con quienes sabemos que no comparten esta mirada y lamentablemente sí quedamos en minoría, porque en este caso, como dice el refrán, la culpa no la tiene Campero, sino el que le da de comer. Y acá el problema no es la posición solo de estos 5 tránsfugas que se pasaron al liberalismo, sino que hay un montón de otros que se han quedado en una actitud pasiva. Y la verdad es que las rupturas nunca son buenas. A nadie le gusta romper las cosas. Y menos en política, donde nuestro objetivo siempre es sumar, porque para llegar al gobierno tenés que sumar. Ahora, en ciertos momentos las rupturas son imprescindibles porque es el modo de decir y de iniciar el proceso de construcción. La ruptura no es un final, es el comienzo de un camino que nosotros estamos señalando. Y en ese camino tenemos que volver a sumar. Los primeros que queremos sumar son los radicales incuestionables que han quedado al otro lado. Y le voy a poner un nombre, un Mario Barletta, a quien podemos tener matices de pensamiento, pero yo no dudo que es radical y no dudo de sus buenas intenciones. ¿Lo querés rescatar a Mario Barletta? Claro, pero digo, le damos va a tener que volver, Mario, porque no sé cómo va a ser cuando mañana los libertarios voten a favor de mantener la ley de DNU de Cristina Fernández de Kirchner en mandado ahora que están todos en acuerdo otra vez. No sé cómo lo van a sostener. Entonces, a ver, nuestro himno dice este famoso que se rompa y no se doble. Y esto que lo hemos cantado todo más de una vez, resulta que cuando lo llevamos a la práctica parece que estamos cometiendo un pecado. Y la verdad es que lo hicimos con mucha prudencia, lo hicimos con mucho cuidado, agotamos el camino, pero cuando vimos de que esto lo único que estábamos logrando era generar más confusión en la gente, perder la posibilidad de mostrar que el radicalismo sigue teniendo un norte claro y es un partido de principio y con una ideología definida, tomamos la decisión de romper y estoy orgulloso de haberlo hecho. ¿Y qué sentiste Excelente. Cuando te viste tal vez enfrentado con personas o con correligionarios con los cuales vos construiste tanto tiempo, con los cuales te identificas tanto? ¿Qué se siente como político? Porque digo, la gente piensa que los políticos son robots de hacer campañas cuando en realidad no, se construye constantemente un equipo que de alguna manera intenta representar ideas y valores. Ponele. También bueno, no, pero digo, te agradezco la mirada humana porque es cierto, uno a veces la sustrae, pero también hay afectos personales porque Obvio. Uno va construyendo afectos. A mí, la verdad es que lo que más me duele es ver que jóvenes, que para mí son jóvenes, para ustedes quizás son mayores, pero yo tengo 60, ustedes tienen 30, veo tipos de 40 años que yo supondría que tendrían que tener otra mirada y me duele ver que se pierde para el radicalismo una generación política que tendrían que ser protagonistas del cambio, que tendrían que ser protagonistas de la lucha y que sin embargo eligen el camino fácil de pasarse al oficialismo. La verdad es que me duele porque recién vine a una reunión donde yo era el joven, imagínense lo que era. Pero en serio, claro, estaba el Changuí Cáceres, estaba Freddy. ¿Tuviste el Comité Nacional? No, fui reunión de la Juventud Radical era. Fui al círculo, no, yo fui en representación de la juventud, fui al círculo de legisladores. Pero claro, son todos generación 70-80. Yo soy del 80, ellos son del 70, digo, por eso soy la juventud. Y yo voy para eso, para sentirme un ratito que soy el joven, ¿no? Pero digo, es una generación que tenemos muchos reproches para hacerlo, tampoco los vamos a endiosar, han cometido errores políticos, pero siguen dando la pelea por valores y convicciones, digamos. Bueno, después venís para acá y balanceamos y ahora somos nosotros los jóvenes. Perdón, Fer, te hago una consulta más de visión y después si querés me interesaría que nos cuentes un poco más de tu proyecto en Formosa, que me parece súper enriquecedor. Pero, ¿hacia dónde crees que va el radicalismo el año que viene o hacia dónde va, por lo menos lo que podemos más o menos predecir, que es el bloque de Democracia para Siempre, hacia un 2025 polarizado seguramente, en el cual el radicalismo tiene que estar preparado, siempre digo yo, a perder elecciones, pero a ganar ideales? ¿Hacia dónde crees que va? Yo creo que tenemos que ir hacia ahí. Primero, empezar este camino de mostrarnos claramente que somos un partido de principios y de convicciones, que sabemos que esas ideas y esas convicciones no están en su mejor momento y eso nos va a costar voto, pero igualmente hay que estar parado ahí.
Creo que hay que abandonar cualquier pretensión de encontrar un líder carismático en este momento que represente esto y apuntar a la generación de un proyecto colectivo, de una generación política, y cuando hablo de generación no hablo en términos etarios, sino de un conjunto de hombres y mujeres de este país. ¿Cuántos? No sé el número, pero si nosotros pensamos como fue la generación del 37, la generación del 80, claro, la generación del 83, 200 o 300 personas en distintos lugares del país dando la pelea, podemos llegar a generar el cambio. Y consecuencia de eso va a aparecer después, en todo caso, alguna suerte de liderazgo o de figura que exprese esa generación política. ¿Cómo se llama el bloque de los que se quedaron allá, que vos lo llamás? ¿Cuál? ¿La agrupación Lilia Lemoine? La agrupación Lilia Lemoine. Qué hermoso. Te hago una pregunta. Del bloque o del partido que vos veas, porque hablaste de un liderazgo carismático. ¿No ves a nadie o tenés algunos nombres? Yo la verdad que hoy no veo ningún liderazgo dentro del partido que esté en condiciones de hacer una sumatoria. Y me parece bueno que no lo haya. Pero creo que hay muchos potenciales en el escenario. Me parece que hay muchos hombres y mujeres del radicalismo, y quizá hay que empezar a mirar también un poco más afuera del radicalismo, figuras sociales, etcétera, pero que expresen esto que nosotros somos y esto que nosotros sentimos. Esta actitud de disconformidad frente a la realidad, de rechazo al pasado, pero también de la convicción de que se puede construir un futuro distinto. Yo sigo creyendo que se pueden cambiar las cosas. Voy a citarlo, una vez lo escuché a Ricardo Piñeiro, el cineasta, sí, claro, que hace un poco de todo, dijo algo que a mí me representa. Él dijo: yo soy un pesimista esperanzado. Yo no creo que se pueda cambiar el mundo, pero me levanto todos los días trabajando para hacerlo. Y creo que este es el tema. Sabemos que la realidad es compleja, que está difícil, que nuestras ideas hoy no venden, pero ¿saben qué? Yo creo que no tenemos que darnos por vencidos. Más temprano que tarde, los valores del humanismo, los valores de la solidaridad y de la empatía van a tener que volver a imponerse. Y ahí tenemos que estar. Exactamente. Y siguiendo esa línea, yo creo que hay muchos radicales en la sociedad que no saben que son radicales. ¿Qué ideas o pensamientos que por ahí rondan ahí hacen que una persona simpatice con el radicalismo? Yo creo que si vos, por ejemplo, defendés la universidad pública, y sos bastante radical. Si querés en la educación pública de calidad en toda la trayectoria educativa, sos radical. Si crees en los hospitales públicos y de calidad, sos radical. Si crees en la decencia, en la función pública, si crees en la transparencia, si crees que es necesario un Estado que esté cumpliendo un rol de equilibrador, sos radical. Si crees que las instituciones y el buen funcionamiento institucional es presupuesto para el desarrollo económico y social, y fundamentalmente si tenemos los valores del humanismo, la solidaridad y la empatía con el que menos tiene, sos radical. Eso es lo que nosotros somos, eso es lo que representamos. Y eso es lo que, reitero, hoy quizás no, el triunfo, entre comillas, del gobierno es poner en duda esos valores. Y nosotros tenemos que estar firmes en la defensa de esos valores, porque eso es lo que somos. Y más temprano que tarde la sociedad lo va a volver a ver. ¿Hay dictaduras en las provincias del país, Fernando? Yo me he resistido aún con Gildo Infran a utilizar la palabra dictadura porque no quiero banalizar el término dictadura. Me molestaba mucho cuando en la época de Macri escuchaba a jóvenes gritar: Macri basura, vos sos la dictadura. No por defenderlo a Macri, pero sino porque era banalizar los que pasamos la dictadura. Yo la pasé siendo adolescente, no la sufrí en carne propia, pero sí la padecí como sujeto social. Sabemos que la dictadura fue algo muy distinto de lo que vivimos durante el mal gobierno de Macri. Entonces, no me gusta. Ahora, no es una dictadura lo de Gildo Infran, pero es un sistema de control social de carácter autoritario y represivo que realmente tiene puntos de contacto con muchas otras dictaduras. ¿Hace cuánto está Gildo Infran en el poder? Gildo Infran está en el poder hace exactamente 37 años en el poder ejecutivo de la provincia, porque él fue 8 años vicegobernador de la provincia y este es su 8º mandato como gobernador. Es decir, que cuando él termine su mandato va a completar 40 años ininterrumpidos de ejercicio del poder ejecutivo en la provincia. Hermoso. Es impresionante. ¿Y cómo lo perjudica esto a la provincia? ¿Qué hace Gildo Infran que sea tan terrible? Lo que ha hecho es pulverizar el funcionamiento del sistema institucional. Esto es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en un fallo, que es el caso Colombia,
que la reelección indefinida, la permanencia en el cargo sin alternancia de los poderes ejecutivos viola los derechos humanos porque produce tal nivel de concentración de poder en una sola persona que esto termina implicando la negación de derechos. Esto que la Corte lo dice en un fallo es lo que pasa en Formosa. En Formosa han pulverizado el funcionamiento del sistema institucional. No tenemos poder judicial. Tenemos jueces que si vos tenés un divorcio te lo va a tratar y si tenés un pagaré también. Ahora, si tenés un juicio contra Gildo Infran o contra el gobierno, no hay posibilidad alguna de que obtengas un triunfo, ninguna. Entonces, esto es lo que produce. Fíjense lo que pasó ahora. Nosotros estamos planteando la acción judicial ante la Corte Suprema, planteando la inconstitucionalidad de la reelección indefinida de Gildo Infran. Sabe que le va a fallar en contra porque lo ha dicho ya la Corte en los precedentes del año pasado. Entonces, ¿qué hace? Dice, voy a reformar la Constitución. El martes presenta el proyecto de ley, el jueves sale el proyecto de ley aprobado por la legislatura. En 3 días. En 3 días aprueban una necesidad de la reforma de la... Una escribanía. Es una escribanía. Y cuando traen el proyecto de ley le avisan a los 10 diputados opositores que lo iban a tratar en la comisión, pero que nada se podía tocar. Esto demuestra lo que es la reelección indefinida. Es la concentración absoluta del poder. Claro. Podría contarte miles de episodios, pero todos demuestran de que todo el poder, el 100% del poder institucional está en manos de Gildo Infran. Tremendo. Hay un texto, ahí me tiro un chivo ñoño, hay un texto de Carlos Gervasoni que explica muy bien con diferentes variables cómo las democracias subnacionales se van deteriorando y uno de los ejemplos es bastante viejo, no me acuerdo, pero de los 90 y pico, es el caso de Formosa, que en ese momento todavía no estaba tan deteriorada como hoy. Si llegan a actualizar ese texto me muero. Pero ahí lo que te quería preguntar, Fer, era ¿cómo se está organizando la oposición o qué proyecto están liderando ustedes actualmente en Formosa para poder quitarle su bastión, por decirlo de algún modo épico, a Gildo Infran o ser una alternativa de poder real? A ver, nosotros en el 21 tuvimos un muy buen resultado electoral en la pospandemia, que sacamos casi el 45-46% de los votos, lo que en su momento nos dio mucha esperanza de que había una masa crítica. Lamentablemente, por errores nuestros y por mucho del manejo electoral del gobierno, esto no lo pudimos sostener en la elección provincial y ahí la verdad es que el resultado fue malo. Ahora estamos ante un nuevo escenario porque lamentablemente la oposición está muy fraccionada. La presencia de Milei en esto también ha fraccionado todavía más el mapa político opositor. Pero la buena noticia es que con esta cuestión de la convocatoria a esta elección estamos encontrando un punto de encuentro y la idea es que vamos a juntarnos todas las fuerzas y en esto vamos a tener que estar todos, espero que hasta La Libertad Avanza, constituyendo un frente electoral que le diga no a la reelección de Gildo Infran. Y no desechamos la posibilidad de un triunfo si rescatamos aquel resultado electoral del 45-46% de los votos, sumado a algunas defecciones que Gildo ha tenido en su tropa propia, seducido por el mileísmo. Hay un par de intendentes en el interior que han expresado algunas diferencias. No desechamos la posibilidad de un triunfo en esta primera batalla que sería esta elección constituyente. Che, me parece súper interesante el caso de Formosa porque demuestra lo que muchos dicen, ¿no? Como que el radicalismo tiene que ser oposición al kirchnerismo a cualquier costo. Vos defendiendo los valores del radicalismo, posicionándote en el bloque que dice, bueno, no, la libertad avanza es mi límite, se está oponiendo con vehemencia en una provincia súper compleja a el status quo kirchnerista, por llamarlo de algún modo, que es Gildo Infran, digamos, el tan reivindicado por todos los gobiernos peronistas. Así que eso denota que es una falacia enorme lo que promueve De Loredo y todos los radicales que están diciendo que hay que aliarse con La Libertad Avanza, que uno puede mantener la identidad y ser oposición al kirchnerismo en el interior y eventualmente, ojalá, ganar elecciones, pero digo, hacer una buena elección o ponerse de acuerdo, aunque sean unos puntos básicos que tienen que ver con la democracia y la calidad del pueblo de su provincia. Es que esto es posible de construir. Mirá, este miércoles para mí pasó algo en lo personal extremadamente importante, porque es un tema que lo vengo trabajando hace décadas y que tiene que ver con la aprobación de la ley de juicio por jurado. Pasó desapercibido, nadie le dio pelota, porque, claro, salió por consenso unánime. Lo votó claro. Unión por la Patria, La Libertad Avanza, nosotros, la coalición cívica, los socialistas.
pasó desapercibido, fue más noticia la ruptura del bloque, Claro. que no deja de ser en la historia política un dato menor que la Cámara de Diputados esté aprobando por consenso casi unánime cumplir con un mandato constitucional de hace 200 años. Entonces, esta ha sido nuestra actitud siempre. Nosotros, hoy pasó con Aerolíneas, nosotros no estamos en el posicionamiento pseudo ideológico de Unión por la Patria. Que hoy dijo Germán Martínez, a mí no me hago cargo de los 90. No, papito, hacete cargo de los 90 porque ustedes fueron parte de los 90 y muchos de los que hoy están ahí eran soldaditos de Carlos Saúl Menem. Entonces, se tienen que hacer cargo. Ahora, nosotros hoy dijimos privatización, así como está Aerolínea no nos gusta. Ahora, no nos venga Milei ni esto a querer decir privatizamos como queremos y hacemos negocio con Macri o con los amigos y luego volvemos a hacer negocio cuando la estatizamos. Creo que el problema de ahí que hay en el radicalismo en general es que no dialoga, perdió la gimnasia de dialogar con esos sectores. Yo me junté con gente de la AAA, de aeronavegantes, Menos mal. Nada, claro, por eso. Pues, eligieron una sigla muy Él le dice mala. que él se junta La con AAA. todos, ¿viste? Me Es junté, buena. me junté con aeronavegantes, me junté Bien. con APLA, la asociación de pilotos, con la otra asociación gremial de pilotos. Y ninguno de esos gremios se opone a discutir la eficientización de la empresa, que puede, para mí, de los proyectos, me parece que el de Mazot y Encuentro Federal tiene bastante sentido, que es parecido a un esquema al de YPF, es un esquema similar al de YPF, 51%. Sí, al final, lo que terminó Eso, ¿en qué terminó? se terminó aprobando la posibilidad de la privatización del 49%, Del 49. es decir, la venta de las acciones y eventualmente la gestión privada. Se sacó lo de la propiedad participada, en eso no hubo acuerdo. La acción de oro quedó para el y Estado. queda la acción de claro, Bueno. la mayoría para el Estado. Eso es lo A importante. ver, me parece. el problema del kirchnerismo, vamos a aprovechar para pegarle algún palito a los compañeros, porque el Meta. problema fue de que clausuraron las discusiones de temas importantes. A ver, reforma laboral. Nosotros decíamos, está bien, ¿de qué reforma laboral estamos hablando? ¿De agarrar los obreros y tirarle a la calle? No, muchachos, Claro. yo fui 20 años abogado de sindicato. A mí no me van a contar lo que son los derechos de los trabajadores. Muy Yo bien. he marchado con el sindicato de camioneros por las calles de Formosa. Entonces, he sido abogado de ATE, he sido abogado del sindicato de prensa. No todos los abogados de sindicatos son peronistas. En el interior, normalmente, como era contra Gildo Infran y contra los antecesores de Gildo Infran, eran los radicales a los que venían Claro. a buscar los sindicatos. Pero digo, reforma laboral, vos querías en la época del kirchnerismo, querías hablar de reforma laboral y estaba prohibido discutir el tema. Y teníamos 8 millones de trabajadores no registrados en ese momento. Hoy son más. Entonces vos decís, bueno, no discutimos el tema, clausuramos el debate y parece que el problema de los 8 millones de trabajadores no existe. Con Aerolínea pasa lo mismo. Claro. Hay un problema con Aerolínea. No está bien que gastemos millones de dólares en financiar una aerolínea cuando tendría que ser eficiente. Ahora, claro, ni esto autoriza a que hagamos mal negocio, que lo vendamos y enriquezcamos a 2 o 3 empresarios, amigos del gobierno o amigos de Macri, ¿sí? Ni tampoco autoriza a que no hagamos nada. Y en ese medio nosotros estamos parados y vamos a seguir estando parados. Fer, ahí tenemos un montón de gente que te está Puteando. elogiando. Ah. No, al revés. Primera Ahora vez que pasa, Te vamos a contar que es refundación porque Directo. nosotros jugamos de frente. Te vamos a contar que es refundación en un rato. Pero bueno, la gente dice, ¿cuántos diputados como vos necesitaríamos ocupando las bancas? Matías, que no entiende castellano, dice, van a terminar haciendo campaña al lado de Gildo Infran. No, evidentemente el castellano no es algo que domines. Qué grande Fernando. Bueno, un montón de gente también. Y me mandan, interesante escuchar a este diputado radical que no conocía, dice Adolfo Muniz. Aire fresco. Pero me mandan un mensaje acá que me dicen, Agus, preguntale sobre lo de un posible... Es un grupo de radicales del país. Ajá. Y me dice, Agus, preguntale sobre lo de un posible plebiscito vinculante sobre la ley de financiamiento universitario. Si, como dice un medio, el Consejo Directivo de Exacta Sud habló con los diputados de Democracia para Siempre y qué piensa, si es factible de hacerlo y si podría también utilizar esa herramienta para la ley de jubilaciones. Sí, es posible. No están legislados claramente todos estos mecanismos de democracia directa. Creo que es otra de las falencias que tiene nuestro sistema institucional, que no hemos tenido, los hemos enunciado estos mecanismos, pero no hemos tenido capacidad de hacerlo. Pero creo que es interesante, frente a un presidente que se arroga la legitimidad del poder político y niega al Congreso, yo creo que puede ser una salida interesante plantear el debate público sobre estas cuestiones, sin duda. Bien. Yo la verdad ahí tengo que contarte, Fer, porque acá hay gente que milita con nosotros. Nosotros estamos armando un espacio militante acá que se llama Refundación. Ajá.
que tiene un lanzamiento el 9 de noviembre, en donde por supuesto vas a tener la invitación formal pertinente, nos encantaría que participes. Y te quería preguntar justamente sobre esta cuestión que tiene que ver más psicológica con los militantes de las nuevas generaciones. Hay pibes de 20 años que nunca vieron a un radicalismo gobernar, que no tienen ni idea de lo que es ganar 2 elecciones seguidas, que lamentablemente tienen menos idea, como decía Euge antes, ¿no? Que se pierdan algunas elecciones y vamos a tener los ideales, que lamentablemente tienen menos idea de perder una elección pero sentirse tranquilos porque defendieron lo que pensaban. Acá en todos lados sufrimos la importación de candidatos que venían con sus ideas. Un abrazo a Martín Tetaz, que así terminó. Y la verdad es que en ese sentido la militancia se cansa, la militancia llega a un punto en donde además de importar candidatos con ideas ajenas, pierde elecciones, porque la contracara del pragmatismo que nos venden debería ser un resultado positivo que no llega. Y entonces la pregunta que te quiero hacer ahí, Fer, y también te lo pregunto porque venís de un lugar en donde bancaste tus ideas y también te expusiste a derrotas electorales contra un aparato absolutamente hegemónico en todas las áreas, ¿no? Del ámbito cultural, del ámbito institucional, del ámbito político sin lugar a dudas y el ámbito económico también. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo crees que el radicalismo en los próximos años va a poder conseguir o concebir un discurso de hegemonía o un discurso con vocación de mayorías? Y un poco con el bloque lo explicás, pero ¿cómo crees que se hace con un partido en el que conviven varios partidos adentro? A ver, primero rescatar el concepto del militante, ¿no? Que está hoy muy desgastado. Alguna vez Juan Pablo Feynman, que supo tener pensamientos interesantes, después terminó despistando con el menemismo, pero dijo que militante es aquel que ha encontrado una verdad que lo trasciende. Buenísimo. Yo creo que esto es militar, ¿no? Militar es realmente encontrar una idea, pero saber que esa idea va más allá de tu proyecto de vida personal. Claro. Y esto yo creo que nos falta encontrarlo. Y creo que más que por las ideologías, esto pasa por los valores. Yo creo que lo que nos moviliza finalmente como sociedad, como hombres, como mujeres o como jóvenes, son cuáles son los valores que compartimos. Yo por eso hago tanta hincapié y me parece que hay un valor que nosotros tenemos que trabajar como radicales y tiene que ver con la solidaridad. La solidaridad es el concepto central. Ahora los autos no se rompen, pero cuando yo era joven los autos sí se rompían y nosotros salíamos a andar por los caminos del interior. Yo me crié en Goya, Corrientes, y uno sabía, Goya, la Petit Paris, capital del tabaco, cuna del Trudini. Espera invitación, ¿eh? Quiero invitación a ver el urbanismo y las plazas de Goya. Le va a cambiar los nombres, Sixto, de las uno salía a los caminos y vos sabías que si se te rompía el auto, alguien iba a parar a ayudar. Claro. Y este concepto de que no estamos solos en la sociedad, de que hay alguien dispuesto a darte la mano, es lo que nos rescata y es lo que me parece que expresa hoy, yo el modo que encuentro de expresar qué es la solidaridad y qué es el radicalismo. Si nosotros nos empezamos a visualizar como una sociedad solidaria, una sociedad que tiene que dar la mano al que está peor y entre todos juntos vamos a salir adelante, yo creo que vamos a encontrar la motivación suficiente para ponernos codo a codo y salir a trabajar junto a los otros. Sí. Este es el desafío. Yo creo que lo que dijo acá Fer es importantísimo porque la universidad pública, el hospital público, es la solidaridad institucionalizada. Sí. Simplemente nos pusimos todos de acuerdo que esto es importante y delegamos en los médicos, en las médicas, en los profesores que saben lo que hacen, que tienen pasión por lo que hacen, que simplemente hagan lo que quieren hacer, que es educar y que es curar. Y no hay acto de solidaridad más grande que el que educar y curar. Sí, de hecho, te haría un paso más y te diría que el Estado en realidad es la solidaridad institucionalizada. Así es. Y ahí tenés claramente el hilo conductor cultural simbólico de por qué quienes militan de individualismo, quienes militan libertarianismo, son antiestado. Porque justamente el Estado es la administración de lo compartido. Y creo que ahí tenemos un problema grande a la hora de entender que si bien lo compartido fue mal administrado, eso no implica que no debamos compartir más lugares. Pero tenemos por eso es importante que discutamos lo que realmente le pasó al Estado. Porque claro, si hacemos negacionismo de los problemas que ha tenido el Estado, si hacemos negacionismo de que el Estado fue utilizado también como una herramienta de enriquecimiento y aprovechamiento de algunos pocos, entonces lamentablemente no nos creen. Totalmente. Entonces, si no tenemos esa mirada crítica, si no decimos que el Estado también ha cometido error y que nosotros queremos cambiar el Estado
que no nos resignamos a ese Estado del futuro, pero tampoco nos resignamos a la desaparición del Estado, no vamos a encontrar el camino. Absolutamente. Fer, gracias. Primero, agradecerte también porque la semana pasada te mandé un mensaje, me dijiste que estabas en Formosa, porque estabas de viaje, y me dijiste, ojalá ya venga con nuevo bloque. Y cumpliste. Bueno, cumpliste en venir y cumpliste en el nuevo bloque. No quiero irme sin decirte que me amargaste el domingo a la noche. ¿Por qué? Porque te vi en el programa con Mangel y me fui a dormir pateando puertas no, fuera de broma. La verdad es que creo que fue duro. Fue muy duro, te expreso mi solidaridad frente a los ataques, pero la verdad que quiero hacer una crítica a Romina, que sé que es una excelente periodista y que es una profesional. Creo que no podemos seguir fingiendo normalidad frente al desquicio y a la violencia. Total. No te puede poner a vos, que sos una persona dura y racional, frente a una persona que hace del ataque y de la violencia un modo de lograr figuración. Entonces, la verdad es que creo que tenemos que empezar a señalar estas cosas. No está bien, no es lo mismo. No están en el mismo nivel. Digo, en ningún sentido. Sí. Y la verdad es que fue extremadamente violenta la situación, extremadamente desagradable, pero claro, creo que hay una responsabilidad periodística y lo digo, sé que Romina lo hace de buena leche, de buena fe, pero me parece que hay que señalarlo de que no se pueden normalizar ciertas cosas como que fuera parte de la vida normal, cuando claramente son ellos los que están fuera de los límites, no nosotros. Sí, total. Absolutamente. Y hay como cierta institución desde que ganó la Libertad Avanza en que lo que mide hay que hacerlo, ¿no? Digo, bueno, mide, tiene rating, garpa los gritos, bueno, pero no, esto no, porque esto después se replica en la sociedad y esto tiene un fuerte impacto. Que es un poco lo que hablaban los chicos el otro día de, bueno, Fran Fijab quiere imitar a Milei, los modos, lo que sea. Milei tiene un respaldo institucional, tiene seguridad. El chico no, y lamentablemente hoy en día, pues ya lo demostró cuando lo corrieron, digamos, y le quisieron pegar. Nada, replican esas estructuras de violencia, terminan ellos también damnificados en ese esquema, y los chicos que se quieren sumar a un proyecto político, digo, aunque sea la Libertad Avanza y nosotros no coincidimos, terminan inmersos en una espiral de violencia lamentable cuando sabemos que la política no pasa por ese lado. Así que no fijamos normalidad frente a algo que está mal. Absolutamente, y sobre todo estamos en un momento en donde es rentable la vergüenza, es raro, y está de moda la crueldad. Así es. Y en ese camino construir cordura colectiva es un desafío doble. Y lo haces todos los días, así que te lo quiero agradecer. Ojalá que puedas venir más seguido acá ahora stream con nosotros para seguir pensando juntos, porque el camino que viene, sobre todo el año que viene, va a ser bastante duro. Pero bueno, por lo menos a mí me deja tranquilo saber que hay alguien como vos en el Congreso que nos va a estar defendiendo. Así que, a mí me da tranquilidad que ustedes estén y que haya tantos jóvenes peleando por los valores que defender. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Amigos, amigas, llegamos hasta acá con Decime Algo Lindo. Mañana viene Freddy Storani. Viene a hablar con nosotros. Un señor mayor ya. Un señor, claro, estuvimos acá con la Juventud Radical. Mañana viene Freddy, que tiene un poquito de experiencia encima para hablar un poco sobre radicalismo de los 70, política en los 70. Tenemos algo ahí con Pato Balmarini, que en los próximos semanas va a venir también para charlar sobre política setentista, porque el setentismo medio que volvió, ¿no?, a la discusión pública, y me parece que es importante rescatarlo para entender un poco más lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que seguir haciendo, lo que tenemos que dejar de hacer y sobre todas las cosas, lo que queremos hacer, que en definitiva por eso hacemos este programa y por eso militamos. Amigos, amigas, muchas gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos mañana en Decime Algo Lindo. Hasta mañana. Pásenlo lindo. Suerte a River. Gracias, felicitaciones a River por la clasificación a la final de la Libertadores. Chau.